Hello Victory, muchos saludos. Estamos emocionados de que Pastor Wayland y Dana nos haya dado la oportunidad de abrazarnos, de hacernos parte de Victory en español, de hacernos familia. Estamos emocionados de ver lo que Dios vaya a hacer en Nogales, Sonora. Así que voy a pedirles por favor que nos tengan en sus oraciones y de antemano muchas gracias por estar ahí con nosotros, hacer familia y orar por lo que Dios vaya a hacer aquí en Nogales. Así que en este día traigo una palabra que sé que va Dios a hablar a tu corazón, que va a ser de bendición. Y voy a empezar primeramente con una escritura que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, en el verso 7 y verso 8. Así que si me acompañan, y dice así, lo voy a leer de la Biblia, la Nueva Traducción actual, que dice así: Jeremías le dijo a Dios: Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca tengo que gritar: ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de hablar, pero no he podido quedarme callado. Me encanta cómo el profeta Jeremías habla en ese encuentro que acaba de tener con Dios, donde Dios lo llama a hacer algo. Y Jeremías está batallando en esa lucha emocional, natural de ser humano, de que está tratando de parar el llamado de Dios en su vida. Y voy a decir, cada uno de nosotros que hemos sido llamados por gracia, por su amor, por su misericordia, a ser parte de la familia del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos un llamado específico de qué hacer. Dios no llama solamente para salvarnos, perdonarnos y darnos la oportunidad de una vida nueva. Dios nos llama para ser cuerpo, para ser instrumentos de su gloria. Entonces, Jeremías tiene un llamado, que él es el profeta, y muchas veces está tratando de evitar continuar a hablar la palabra de Dios, porque cada vez que él habla y menciona lo que Dios puso en su corazón, la gente se burla de él. Y trataba de parar, y él decía: de hecho, he querido dejar de acordarme de ti, de no pensar más en ti. Pero dice: tus palabras han sido como un fuego en mi corazón y están metidos en mis huesos como un fuego ardiente que no me dejan estar callado. Y eso es lo que Dios hace cuando dejamos que su Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida, que Él sea quien nos dé dirección. Quiero compartirles algo que he podido experimentar en estos años que Dios nos ha dado la oportunidad de participar en misiones que hacemos con los grupos indígenas aquí en México. Algo que me llamó la atención, una de las primeras ocasiones que fuimos a esos viajes, llegué a una aldea donde estaba dos indígenas. La mujer era de una etnia llamados tarumaras. El hombre era de una etnia llamado guarijíos, que no hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura, es parecido, pero no hablan el mismo idioma. Y me sorprendí porque ellos eran pareja. Y les pregunté en el poco español que ellos podían entenderme, y yo en el poco lenguaje en tarumara y guarijío que podía expresarme con ellos. Le dije: si ustedes no hablan el mismo lenguaje, ¿cómo es que se enamoraron e hicieron un matrimonio? Y los dos se rieron.
Bueno, de hecho, los indígenas se ríen muy común casi de todo, pero se rieron porque pude entender que para que haya una relación, el mejor lenguaje o el lenguaje más fuerte que hay en el ser humano es el amor. Hablaban un idioma diferente, pero el amor los unía y así hicieron una familia. Y me sorprendió cómo es que el amor te lleva a hacer algo aún más allá de tus límites. Cómo para el amor no existen barreras. Cómo cuando hay el sentimiento de ese enamoramiento, te arriesgas. No piensas en los obstáculos, no piensas en las limitaciones. Aún si hay temor, el amor lo ahoga todo, lo hace mucho más fácil. De hecho, busqué la palabra que significa enamoramiento y se los voy a leer. Perdón, ¿dónde? Los síntomas de una persona enamorada. Dice, una persona enamorada tiene un sentimiento intenso de alegría y felicidad. Otro de los síntomas es que aumenta su energía. Lo otro es, tiene una sensación de euforia y de que está capacitado para todo. Cuando alguien se enamora, tiene pérdida del sueño, aún hasta llegar al insomnio, donde no puedes dormir por estar pensando en la persona a la cual te produce ese sentimiento del amor. Y otros, que es más común, otro síntoma del enamoramiento es que hay pérdida del apetito. Y de hecho, Jesucristo dijo en una ocasión que le preguntaban a sus discípulos que si Él iba a comer, y Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque en lo que había en el corazón de Jesús era un amor por llevar a cabo aquello por lo cual había sido llamado a venir a esta tierra. El amor nos lleva más allá de nuestras limitaciones. El amor nos lleva a hacer cosas locas. Y de hecho, enamorarse, como dicen por ahí, enamorarse es de locos. Porque empiezas a hacer cosas que cuando no tienes ese sentir de enamoramiento, no lo harías. De hecho, para mí decirle a mi esposa, estás muy bonita, te quiero, te amo, era muy difícil porque nunca había podido expresar ese sentimiento de amor a alguien más. Pero cuando ella fue capaz de producirlo en mi corazón, empecé a decir palabras que para otras personas se oyen como dicen cursi, ¿no? Cursilerías que dices, te quiero, te ves bonita, pareces una flor, pareces lo más bello que hay en el universo y cosas de esas. Entonces, el amor nos lleva a decir cosas y a hacer cosas aún fuera de nuestros límites. Cuando quieres agradar a aquella persona por la cual te enamoraste, haces lo imposible por agradarle a ella. Entonces, el amor. Me sorprendí cuando pude entender que entre los grupos indígenas en México, la palabra amor ni siquiera existe en su vocabulario. Existe la palabra querer o querer mucho, pero no existe la palabra amar. Amor, para decirles a ellos lo que comúnmente todos los creyentes o cristianos conocemos, lo que dice Juan capítulo 3, verso 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas que tuviera la vida eterna. ¿Cómo podemos decirle a alguien que no entiende la palabra amor que eso es lo que Dios hizo por ellos? Tenemos que decirle que Dios te quiere mucho, que ese amor o ese cariño que es tan grande lo llevó a dar a su único hijo. Pero me sorprendió que no tengan la palabra amar. Y me puse a pensar,
que para muchas personas les es difícil mostrar amor, aún expresarlo. No sé si algunos de ustedes fueron carentes de un abrazo, de una palabra de cariño, de un padre, de una madre. Hay personas que han crecido sin nunca haber escuchado la palabra te quiero, eres especial, vales mucho, estoy contigo, échale ganas, estoy para ayudarte, estoy para apoyarte, eres mi todo. Hay personas que nunca escucharon eso. Así que les es difícil entender lo que significa amar. Para los indígenas es difícil entender que alguien los ama. Aun cuando se les dice que alguien o Dios los quiere mucho, se les hace difícil poderlo entender. Y tenemos que explicarles, como le puedes explicar a un niño, cuál es la diferencia de querer y qué significa amar. De hecho, en México tenemos nuestra cultura, o en Latinoamérica, un cantante que fue muy famoso aquí en México, que tenía una canción que decía más o menos que hay muchos que sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El querer y el amar es muy diferente. Aún, ¿por qué? Porque el amar no solamente es una palabra, el amar te lleva a hacer una acción. No solamente se va a quedar en que te amo. Si tú le dices a alguien que te amo, pero no lo demuestras, es una palabra hueca, vacía. Yo le decía al pastor Néstor hace rato que cuando vamos a la sierra, no solamente vamos y les predicamos de Cristo, del amor de Dios hacia ellos, tratamos de mostrárselos porque vemos la necesidad de alimento que carecen, les llevamos alimento. Miras a gente que está con sus ropas casi rotas, les llevamos vestiduras, les llevamos calzado. Hay gente todavía adulta que ni siquiera a un guaracha, una sandalia llegan, andan descalzos. Le llevas un zapato, y el zapato no es solamente para tratar de ganarlos como un gancho, es simplemente un acto de amor. Y de hecho el amor de Dios lo podemos ver desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, que le fallaron a Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos, que sintieron vergüenza, Dios hizo un acto de amor. Y el primer acto de amor que Dios hizo por el ser humano para cubrir su desnudez fue que hizo un sacrificio, mató una oveja y cubrió sus partes privadas con las pieles de ese animalito. Entonces, el cubrir sus cuerpos fue un acto de amor. ¿Por qué llevamos ayuda a los grupos indígenas? Porque es un acto de amor en el cual nosotros les decimos: te traemos esto porque Dios quiere proveerte, Dios quiere ser tu padre, Dios quiere cuidar de ti, Dios quiere cubrirte no solamente por fuera, Dios quiere cubrir tu vergüenza de las fallas que tenemos como seres humanos. Así que el amor siempre nos va a llevar a hacer una acción. En una ocasión les comparto una experiencia que tuve hace algunos años aquí en Nogales. Dios puso en mi corazón la idea de vestirme de indigente e ir a algunas iglesias para ver cómo me trataban dentro de una iglesia, ir a edificios de gobierno para ver cómo los servidores públicos me trataban a mí como indigente. Y me sorprendió que una ocasión fui a una iglesia, tenían un evento de jóvenes, y cuando iba llegando al evento de jóvenes, de repente me miró el pastor, se levantó y le chifló, hizo un silbido, llamándole la atención a los ujieres que estaba llegando un indigente cerca de la puerta, y les dijo: hey, abórdenlo. Cuando oí las palabras abórdenlo, me saqué, como decimos aquí en México, me sorprendí, me saqué de onda, porque dijo: hey, abórdenlo. Y vinieron los ujieres, y como venía con una actitud que yo la sentí un poco agresiva, me di la media vuelta y comencé a retirarme de la iglesia. Y cuando me comencé a retirar, el pastor se entretuvo, uno de los ujieres también se entretuvo, pero uno de ellos me gritó:
y me dijo, hey, volteé yo, se agachó, agarró una piedra, me la tiró y me quedé en shock, me quedé parado, sorprendido que el ujier me estaba corriendo de la iglesia a pedradas. Y como no me moví, el ujier volvió a agacharse, agarró una piedra y me la volvió a lanzar y me dijo, vete de aquí. Me di media vuelta, di unos 15 pasos, me senté en el suelo, me recargué en una pared y el ujier vino a donde yo estaba y me dijo, con ese tono, me dijo, hey, necesitas retirarte de aquí. Y yo le dije, ¿por qué? No estoy haciendo nada malo. Y me dijo, no puedes estar aquí porque esta es una iglesia. Y le dije, precisamente quiero entrar a la iglesia. Y me dijo, no puedes entrar porque tenemos un evento de jóvenes. Y yo, queriendo actuar como indigente, le dije, ¿y eso qué? Y me dijo, no puedes entrar. Y me dijo, así que retírate. Y mientras él me estaba pidiendo que me retirara, escuché a lo lejos que su esposa le decía, hey, mijo, llévale de comer, llévale un hot dog. Y total, me dijo, miras esos barrotes que están ahí, esos postes, hasta ahí termina la propiedad privada, así que te voy a pedir que te salgas de la propiedad privada. Y yo me empecé humanamente a enojar. Se vale, ¿no? Si Pedro se enojó, que no me vaya a enojar yo. Quería mocharle la oreja y la cabeza al ujier. Y di unos pasos y me fui a sentar precisamente pegado al poste donde terminaba la propiedad privada de la iglesia. Me senté ahí, llegó el ujier nuevamente, me dijo, no, vete más para allá. Y yo volteé enojado y le dije, me dijiste que tu propiedad privada comienza de este poste para allá y yo estoy fuera, así que por favor déjame en paz. Y se fue. A los minutos regresó, me trajo un hot dog y me dijo, te voy a regalar este hot dog, pero vételo a comer a la siguiente cuadra, al siguiente bloque, como dicen en inglés. Me dio el hot dog, no le hice caso, estiré la mano, me lo empecé a comer, él se fue. A los 2-3 minutos, enfrente de donde yo estaba sentado comiéndome el hot dog que me trajo el ujier, había un lugar de unos departamentos, unos condominios de gente de bajos recursos y se estaban tomando una soda de esas gigantes de 2-3 litros, no sé cuántos eran, pero estaban así en familia afuera de su casa y me trajeron la mitad de la soda con un vaso. Lo que me sorprendió es que el padre de familia mandó a una niña como de 10 años, a un niño de 8 años, a que me trajeran la soda. Llegaron enfrente de mí y me dijeron, Señor, aquí le manda a mi papá esta soda para que se la tome con su hot dog. Y movió mi corazón pensar que esa gente tal vez no iba a una iglesia, no es creyente, no tiene el título de cristiano y estaban haciendo un acto de amor. Estaban haciendo un acto de bondad, de misericordia. Y el padre de familia no le interesó de que yo estuviera como un indigente. Porque muchas personas como cristianos tenemos el pensamiento que la mayoría de personas que viven en la indigencia, que viven en la calle, son drogos, son alcohólicos, tienen un problema mental. Algunos se van al extremo y dicen, no, ese está endemoniado. Y no se le acercan, le sacan la vuelta. Y esa gente no le importó, mandó a sus niños a que me trajeran una soda. Me comí el hot dog, me tomé un vaso de soda y de repente ellos se pararon, se estaban retirando y fui, les puse la soda que me había sobrado y los fui a alcanzar. Y les dije, disculpen, le dije al padre de familia, quiero decirte algo. Y se volteó viéndome así desconcertado porque me miraba realmente como indigente. Traía una peluca grande, me dejé crecer la barba, estaba todo sucio. Y me dijo, ¿qué se te ofrece? Y le dije, quiero decirte que no soy indigente. Y me miró y me dijo, sí. Pensó, dijo, pues este no se cree indigente, aunque sí es indigente. Y le dije, no, mira, me quité la gorra, me quité la peluca. Y me dijo, ¿de qué se trata? Y le dije, estoy haciendo un proyecto. Quiero motivar a todos aquellos que se dicen creyentes, que traen una bandera, que dicen que son cristianos,
cómo actúan con un indigente. Quiero motivarlos a que tengan compasión de la gente que se encuentra en situación de calle. Y me dijo, pues qué bueno. Y le dije, quiero agradecerte tu acto que hiciste de haberme regalado un vaso de soda. Te voy a regalar un costal de frijol y un costal de arroz. Ese día una iglesia de Phoenix me había traído 1,5 toneladas de frijol y arroz para llevar a la sierra. Y le dije, ven, le regalé un costal de frijol y un costal de arroz. Y estaba sorprendido, le dije, solamente te voy a decir algo. Solo recuerda, cada vez que haces un acto de bondad hacia alguien más, Dios siempre te va a recompensar con algo mucho más grande. Y se fueron contentos y de hecho me subí al vehículo y iba rumbo al estacionamiento de la iglesia. Ya estaba oscureciendo cuando llegué nuevamente a la iglesia donde me habían corrido a pedradas. Me vio el ujier, como iba dentro del vehículo no me podía ver a mí y me indicó con su lámpara hacia dónde me estacionara. Y le di despacio al vehículo, bajé las ventanillas y me vio y se quedó como sorprendido, se quedó en shock, como diciendo, el indigente se robó un vehículo y ahora viene en vehículo. Y me estacioné rápido, el ujier que me había apedreado le silbó a la otra persona como ujier y se vinieron juntos. Y dije, si ya me apedrearon, tengo que dispararlos y decirles quién soy yo. Entonces se vinieron acercando, rápido me bajé y le dije, disculpa, me voy a presentar. Solo quiero decirte que no soy ningún indigente. Y me dijo, sí. Le dije, sí, mira, esto es una peluca, estoy disfrazado. Y me dijo, ¿de qué se trata? Le dije, quiero motivar a los cristianos a que tengan compasión de la gente que vive en situación de calle. Y me dijo, qué bien. Y le dije, y quería entrar a la iglesia, pero hace rato me dijiste que no podía. Y le dije, si quieres, háblale al pastor de jóvenes, es mi amigo. Y me dijo, déjale, voy a decir al pastor. Fue y le dijo al pastor que yo era amigo del pastor de jóvenes. Y le dijo, pues háblenle. Y vino mi amigo, el que era el pastor de jóvenes de esa iglesia, me vio y como yo traía la peluca, la gorra, sucio, no me reconoció, estaba enfrente de mí y me dijo, ¿qué se te ofrece? Y yo le dije por su nombre y se quedó como, pues ¿quién eres? Y ya le dije quién era, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Y ya le dije, estoy haciendo un proyecto, quiero motivar a la gente de las iglesias que tengan compasión de los indigentes. Me dijo, qué bueno, qué padre. Y me dijo, ¿cómo te trataron aquí? Y le dije, bueno, solamente te voy a decir que aquí el hermano, el ujier, me estaba corriendo a pedradas. Y ya le dijo, pues qué mal, le dijo quién era yo y todo eso, lo que hacía, que estaba trabajando como misionero. Total, el hermano que me había apedrado me pidió disculpas. Y le dije, no te preocupes, precisamente por eso estoy haciendo esto. Porque vemos muchas personas que venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero no hemos entendido cuál es nuestra identidad o cuál es nuestro llamado como hijos de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo. Es segundo más grande mandamiento que Jesús le dijo a los discípulos. El primero era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y el segundo era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le dije al ujier, te voy a dar una tarea, te voy a pedir que leas en tu casa el libro de Lucas capítulo 10, verso 29 en adelante. Y me dijo, la historia o la parábola del buen samaritano. Y le dije, sí. Le dije, qué sorprendente es que te di la cita bíblica y sabes de lo que te estoy ya hablando. Le dije, bueno, ya que sabes la historia, vamos a ver algo. Hay 5 personajes en esta historia. Los asaltantes, la Biblia los pone ahí, los malhechores, los que asaltaron a esta persona, lo dejaron moribundo. Entonces, los asaltantes, la persona asaltada y moribunda, el sacerdote, el levita y el buen samaritano. Y le dije, de esos en la historia, ¿quién eres tú?
Y me dijo, ya entendí. Y le dije, no te estoy preguntando si ya entendiste, te estoy preguntando de esas personas, de esos personajes en la historia, ¿quién podría ser tú? Y me dijo, ya entendí. Y le dije, no, necesitas poder decirme quién de esos en la historia eres tú. Y me dijo, pues yo sería uno de los asaltantes, uno de los que hicieron un mal. Y le dije, eso es lo que ocupamos de hacer nosotros como creyentes. La Biblia nos sirve a nosotros como un espejo. Necesitamos leer la Biblia y meternos a la historia, al pasaje que estamos leyendo, qué es lo que nos quiere decir Dios a nosotros. Y le dije, cuando nosotros entendemos quiénes somos o en qué situación estamos y se le expresamos a Dios, Dios puede hacer algo con nosotros. Dios puede hacer algo en nosotros. Mientras no expresamos en qué situación estamos o quiénes somos nosotros, Dios no puede hacer nada. Y me dijo, bueno, ya entendí. Y le dije, pues ya sabes, Gálatas capítulo 5, verso 22, habla de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Y me dijo, amor, gozo, paz, paciencia, y me empezó a decir todos los frutos. Y le dije, simplemente con el primero es suficiente. La Biblia nos ha llamado a nosotros a amar. Si no podemos amar, los otros dones, las habilidades, los talentos que podemos tener no nos sirven de nada. Ya no lo dice el libro de Corintios en el capítulo 13, donde habla del amor. Que si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, tuviese profecía, tuviese toda la fe del mundo, de modo que le dijera un monte, muévete de aquí para allá. Si yo diera aún mi vida para ser quemada en beneficio de alguien, pero no lo hice ese acto con amor, de nada me sirve. Nosotros hemos sido llamados a amar. La Biblia dice que Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4, verso 6 y 7, dice que el que no ama es mentiroso. Si no sabemos amar, somos mentirosos. Y lo dice, el que no ama es mentiroso y no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios está en nosotros, debemos de aprender a amar. Y el amar nos lleva a hacer una acción por aquellos que están en alguna necesidad. Y voy a decir, todo este mundo que no conoce a Cristo está en la necesidad de ser perdonados, de ser salvos, de recibir la paz, el amor, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y todo lo que Dios nos da es para proveérselo a alguien más. La Biblia nos dice que todo lo que recibimos por gracia debemos dar de gracia. Dios te ha perdonado. Ten el amor suficiente para perdonar a otros. Dios muestra misericordia hacia ti. Ten el amor suficiente para mostrar misericordia a otros. Dios te ha bendecido a ti. Ten el amor suficiente para bendecir a otros. Dios tiene paciencia de ti. Ten el amor suficiente para tener paciencia para otros. Entonces, le dije a este hermano, ese es el punto principal. De nada nos sirve estar dentro de la iglesia, tener un ministerio, ser parte del equipo de la iglesia, tener un título y no llevar a cabo por lo cual nosotros hemos sido llamados. Y me dijo el ujier, se quería todavía excusar de sus acciones y me dijo, oye, no me porté tan mal, te llevé un hot dog. Y le dije, el hot dog vino de parte de tu esposa, no de parte tuya. De ti recibí 2 pedradas. Y me dijo, pero hermano, debes de entender que mi trabajo como mujer es ver la seguridad, el orden aquí. Y le dije, yo no estaba haciendo desorden, ni estaba causando ningún problema. Y me dijo, pero entiende, es mi papel. Le dije, no, tu principal taller y tu papel primordial como creyente, como hijo de Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil se nos hace muchas veces amar, mostrar amor, lo que Dios hace con nosotros. Así que ocupamos aprender a amar. Y cuando aprendemos a amar, vamos a hacer una acción por alguien más. Jeremías, eso es lo que él sintió. Cuando él decía, he tratado de ya no acordarme de ti y no más hablar tu mensaje, tu palabra. Dice, pero por más que he tratado
de callar. Dice, hay un fuego en mi corazón. El fuego era el amor de Dios, de poder entender que Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso con cada uno de nosotros, que cuando entendemos eso, nos lleva a hacer eso por alguien más. Y Jeremías no podía parar de hablar, de mostrar del amor de Dios, de advertirles que por las acciones que estaban llevando a cabo podía venir un castigo de parte de Dios, pero si entendían, se arrepentían, podía Dios venir, perdonarlos y bendecir sus vidas. Entonces, ¿qué es el amor para nosotros? Es una palabra, es una acción, porque todos por amor vamos a hacer algo más. Mira, te voy a decir, Dios tiene un corazón misionero. No lo digo solamente porque yo lo haga ese trabajo, esa labor de misionero, pero Dios tuvo un misionero porque Dios ama a todo el mundo. Ya no lo dice el versículo que acabo de decir, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que tuvo una acción y dio a su Hijo. No solamente nos lo dijo, nos lo mostró mandando a Jesús a que muriera por nosotros. Y su Hijo, su único Hijo que Dios tuvo, también tuvo un corazón misionero. Porque dice la Biblia que Jesucristo recorría las ciudades y las aldeas. Iba a los pueblitos, a las rancherías, a las veredas, a buscar también gente para darles el mensaje del reino de Dios. Y cuando Él murió y resucitó, cuando estaban reunidos sus discípulos, uno de los encargos o el mandamiento que les dejó fue este: vayan a todas las naciones de la tierra y prediquen el evangelio. El corazón de Jesús era hacia toda la gente, y eso se lo impregnó, eso se lo dejó también grabado en el corazón a sus discípulos, de ver más allá de las cuatro paredes, de ver más allá de mi propia casa, de ver más allá de mi propia ciudad, de mi propia nación, y ver hacia afuera, contemplar las naciones necesitadas del amor de Dios, del perdón de Dios. Y los discípulos, eso es lo que comenzaron a hacer: llevar el evangelio a toda criatura. Y es precisamente que desde el Medio Oriente tuvimos la bendición de que el evangelio llegara a América. Y no fue fácil, porque para que el evangelio llegara hacia América, a nuestro continente americano, hubo muchos misioneros que dieron su vida, y dieron su vida por amor. Hay gente que ha dejado su nación, que ha dejado su hogar, ha dejado su familia, ha dejado sus riquezas, ha dejado todo para que alguien más conozca que Dios les ama. Todo ha sido por amor. Desde la muerte de Jesús hasta el año 1800, alrededor de 17 millones de personas murieron por confesar su fe, por llevar el evangelio a otros, por no negar su fe. Y desde el 1800 hasta el 2004, que fue las estadísticas, habían muerto otros 45 millones de cristianos solamente por llevar el amor de Dios a otra nación, a otra lengua, a otro barrio difícil, a otra ciudad que no era la suya. Ha habido gente que ha dado su vida. Tú conoces a Cristo no solamente porque Él dio su vida por ti, sino porque ha habido alguien más que ha seguido ese patrón de llevar el amor del mensaje de Dios hacia alguien más. Nosotros tenemos la bendición en América, tenemos la libertad de reunirnos en un lugar llamado iglesia o templo, de poder adorar a Dios ahí, de poder expresar nuestra fe en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en nuestra nación, sin el peligro de que alguien más se vaya a ofender o nos quite la vida. Y aún así se nos hace difícil llevar el mensaje del amor de Dios. Y me pregunto yo, ¿por qué se nos es difícil llevar el mensaje del amor de Dios cuando tenemos toda la libertad y la capacidad para hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque el amor se enfría. Según la palabra de Dios nos dice que por causa de la maldad en el mundo, el amor de muchos se iba a enfriar. Yo no sé si tú has pasado por un lado de un indigente que ves en la calle
y simplemente miras ahí un indigente. No ves una persona. No sientes nada por ver a alguien. Podemos ver en las noticias de que hubo una balacera y murieron tantos y no sentimos nada. Es porque el amor también se enfría. Podemos estar en la iglesia y no hacer nada. Podemos tener fe y no hacer nada. ¿Por qué? Porque el amor se enfría. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que la fe nos lleva a hacer obras. La fe nos lleva a hacer una acción. Y dice Santiago que la fe sin obras está muerta. La fe sin un acto de amor no sirve. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Dios, creemos en Dios, ese creer, esa nuestra fe en Dios, tiene que producir un amor en nosotros de motivarnos a llevar una acción, de mostrar todo aquello que Dios ha hecho con nosotros mismos. Así que la fe sin un acto de amor no sirve. Necesitamos volver a amar. Necesitamos amarnos los unos a los otros. En una ocasión, Jesucristo le preguntó a Pedro: oye Pedro, ¿me amas más que todos estos? El resto de los discípulos. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir: si me amas, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por tercera vez, porque Pedro no había captado que el amor tenía que expresarlo, no solamente decirlo, sino el amor lo tenía que llevar a producir una acción, de que sus palabras se hicieran hechos. Y le vuelve a preguntar por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y la Biblia dice que Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez. Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir: si me amas, apacienta mis ovejas. El amor nos tiene que llevar a hacer algo por aquellos que aún no conocen a Cristo, aún por aquellos que apenas están conociendo a Cristo. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra fe? La fe nos está motivando, alentando a hacer un acto de amor, o solamente la fe es solamente suficiente para nuestra propia salvación, para nuestra propia bendición, para nuestra propia esperanza de una vida eterna. Si la fe es solamente para nosotros, voy a decir, pues esa fe está muerta, porque la fe en Dios produce actos de amor. Dios hizo un acto de amor y dio a su Hijo. Jesús hizo un acto de amor y dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y Jesús dijo: ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Jesús nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Tenemos que hacer lo mismo. Yo no voy a decir, no todos hemos sido llamados para ser misioneros, pero todo cristiano es un misionero. Tal vez no puedes ir a otro país, pero sí puedes hacer una labor misionera en tu propia familia. ¿Cómo? Teniendo paciencia con aquellos que aún no conocen a Cristo, mostrándoles el grande amor que aún dice la Biblia, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque aunque Cristo haya venido a nuestros corazones, seguimos siendo pecadores, seguimos fallando. Y Dios aún así nos sigue amando, sigue siendo paciente con nosotros, nos sigue perdonando, nos sigue obrando, nos sigue usando, sigue mostrando amor hacia cada uno de nosotros. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que si no fuera por sus misericordias, nosotros, los creyentes, ya hubiéramos sido consumidos también. Entonces, estamos levantados por gracia. Nosotros seguimos caminando en este camino de la fe solamente porque Dios nos sostiene, solamente porque Dios tiene misericordia de nosotros. Así que
Puedes hacer misiones con tu propia familia. Puedes hacer misiones en tu propia comunidad, en tu vecindario. Puedes hacer misiones en tu propia ciudad, en tu propio estado, en tu propia nación. Todos podemos hacer misiones. Alguien dijo que todo creyente era un misionero y toda persona sin Cristo era un campo misionero. Así que todos somos llamados a las misiones porque ese es el corazón de Dios. Y yo quiero motivar a la iglesia de Victory en español a que seamos familia con la iglesia que vamos a comenzar aquí en Nogales, México. Va a ser también como Victory en español porque hablamos la misma lengua. Así que voy a invitarles cuando tengan alguna oportunidad, tengas vacaciones, en lugar de irte a la playa, de pasarte unos días sin hacer nada, jugando videojuegos en tu casa o ahí nomás teniendo un tiempo de relajamiento. Ven, te invito, ven a Nogales. Aquí en Nogales podemos hacer algo. Y si tienes la oportunidad y tenemos fechas para misiones, podemos ir a la sierra a hacer misiones allá. Y yo estoy seguro que cuando tú puedas salir de tu comodidad, cuando tú puedas dar un paso en fe e ir a hacer más allá de lo que ya has hecho, que tu fe te impulse a hacer un acto de amor, vas a comenzar a tener vida. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, comenzamos a vivir. El cristiano que no lleva o no desarrolla su fe para el servicio de Dios, ni vida propia, porque alguien que tiene vida, da vida a alguien más. Alguien que tiene amor, va a dar amor hacia alguien más. Se me viene a la mente una historia que conocí, o escuché más bien, en un tiempo cuando estuve en Tucson, trabajaba en un taller y la dueña del negocio tenía una niña que estaba pequeñita, como de unos 7 años, y le dijo a su madre: mamá, quiero que me compres un gatito o un perrito. Y la madre le dijo: ¿y para qué quieres un gatito o un perrito? Y la niña le dijo: es que tengo tanto amor que necesito dárselo a alguien. Y yo digo, wow, si nosotros pudiéramos entender cuán grande amor Dios nos ha dado a nosotros y nos sigue dando. Y ese amor, cuando lo podemos entender, no va a ser capaz de quedarse encerrado en un corazón y te va a llevar a mostrárselo a alguien más. Amor, fe es acción. Entonces, así que todos somos llamados a las misiones. Hechos capítulo 1 verso 8, muchos lo conocemos. Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche esta escritura de lo que habla. Dice: me van a ser testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y les va a dar un poder para llevar a cabo algo que sin ese poder no lo podemos llevar a cabo. ¿Y sabe cuál es ese poder? Es el poder del amor de Dios en nosotros. El amor es el poder mucho más grande que hay en esta tierra. Escuche, dice: me van a ser testigos cuando venga este poder, cuando el Espíritu Santo produzca eso en ustedes. Y lo dice: me van a ser testigos en Jerusalén, ahí donde están viviendo. Y luego después ahí a Judea. Van a salir de su propia comunidad, van a salir de su propia ciudad, de su propio estado, dice, van a ir a Judea. Y de ahí van a ir a Samaria. Cuando empiecen a caminar, dice, van a poder llevar ese poder del amor hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo fue depositado en nosotros con la intención de llevar el poder del amor hasta lo último de la tierra. Lo mencioné ahorita, el primer fruto del Espíritu Santo en nosotros, según Gálatas capítulo 5 verso 22, es amor. Y si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si no tenemos, no tenemos a Dios.
Y si tenemos a Dios, Dios siempre va a actuar a través de nosotros. La Biblia habla en el libro de Isaías capítulo 6, verso 8. Dios estaba viendo la condición del pueblo de Israel, en qué situación se encontraban. Y Dios hablando dice, he visto la situación de mi pueblo Israel. Y luego dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a hablar desde su situación, de su condición y de una eternidad? Si siguen en esa, de una eternidad sin futuro, de una eternidad no muy buena, si siguen en esa condición de vida. Y Dios hablando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice que Isaías escuchó el mensaje y dijo, heme aquí, envíame a mí que yo iré. Y yo siempre he dicho que cuando nosotros vemos alguna necesidad, algún problema, alguna carencia, es Dios quien nos está mostrando lo que está pasando. El problema, la necesidad, la carencia, Dios nos lo muestra para que nosotros podamos llevar a cabo algo. Por eso, en el en la parábola del buen samaritano, escuche, existe ahí un sacerdote, aquel que ha sido llamado, que trabaja en una iglesia, que su llamado es trabajar para Dios. Vio a un hombre que estaba moribundo, que había sido asaltado, está a punto de morir, y lo vio a lo lejos. ¿Y qué hizo? Le sacó la vuelta. No quiso un compromiso. El amor siempre nos va a llevar a comprometernos, a hacer algo que está fuera de nuestros límites, a hacer algo que aún nosotros no queríamos hacer, que éramos incapaces de hacerlo, pero un amor nos produce llevar a hacer algo. Luego venía el levita. El levita también vio a esta persona que estaba a punto de morir, lo vio de lejos y también le sacó la vuelta. Cuando vino el samaritano, dice que lo vio y dice que fue movido a misericordia, fue movido a tener un acto de compasión, de amor. La palabra compasión se deriva de la palabra solidaridad, y solidaridad significa ponerte en los zapatos de alguien más. La Biblia nos enseña que nos gocemos con aquellos que se gozan, pero con aquellos que lloran también lloremos con ellos, que nos pongamos en los zapatos de alguien más. Ese acto lo hizo Dios. ¿Cómo? Se hizo como uno de nosotros. Se puso los zapatos de un ser humano e hizo un acto. Vino a morir personalmente por su creación. Vino a morir por nosotros. Así que todos podemos hacer algo con nuestra fe, con el amor que se nos ha sido dado. Así que los quiero motivar, los quiero animar a que hagamos algo. Tú has sido llamado. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 43 verso 7, dice, a todos los llamados por mi nombre, a los cuales yo llamé, formé, crié, diseñé, dice, los he llamado, los he creado para mi gloria. Y yo siempre digo esto, si tú tienes vida, no solamente has sido llamado para venir a este mundo y vivir, nacer, crecer, morir y no hacer nada. Has sido llamado porque Dios quiere mostrar su gloria en ti y a través de ti. Dios quiere hacer algo en tu vida y a través de tu vida. Si lo dejamos, Él lo hará. Termino con esto. En el libro de Lucas, capítulo 15, verso 4, está la historia de las 100 ovejas. Y dice más o menos así, para no leerlo. Dice, si alguno de ustedes tuviere 100 ovejas y de repente se da cuenta que le falta una, se le ha perdido, dice, de seguro dejará esas 99 en el desierto y se irá a buscar aquella que se le ha perdido y no parará hasta encontrarla. Escuche, cuando nosotros amamos, vamos a actuar, vamos a ir a hacer aquello
y no pararemos hasta conseguirlo, hasta llevarlo a cabo. Entonces, voy a decir, aquí en Nogales estuve haciendo un pequeño estudio. Somos alrededor de 270,000 personas viviendo aquí en esta ciudad. Y me puse a hacer una estadística de cuánto es el porcentaje de personas que han conocido la gracia de Dios o que van a una iglesia o se llaman cristianos. Y me puse a hacer la estadística y el porcentaje, y la conclusión fue que de 270 personas, solamente el 4% que vive en esta ciudad ha escuchado o ha conocido del amor de Dios. Hay un gran reto, y yo voy a decir, Tucson o donde tú vivas no es la excepción. Siempre hay un gran porcentaje de mucha gente que no ha conocido del amor de Dios, que no ha conocido a Cristo. Escucha, y muchos de ellos tal vez se les haga difícil llegar a una iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente ha escuchado del amor de Dios, pero muchos de ellos que han escuchado del amor de Dios no lo han visto. La Biblia nos habla en el libro de Juan, el capítulo 1, verso 12. Dice que el verbo, hablando de Cristo, dice que el verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito de Dios. Escucha, el verbo, la palabra, se tuvo que hacer palpante. Alguien que la viera, tenían que ver un acto de ese verbo. Entonces, muchas personas han escuchado la palabra, han escuchado el verbo, pero no lo han visto. Y porque no lo han visto o no lo habíamos visto, Dios vio la necesidad de mandar a su Hijo y que se hiciera palpable. Mucha gente está esperando ver a Dios, no solamente escuchar de Dios. Entonces, quiero motivar, quiero animar a que juntos llevemos a cabo el reino de Dios hacia donde Dios nos indique. Por eso estoy emocionado de la invitación, de la oportunidad que nos están dando de ser familia con ustedes, Victory en español, y que juntos podamos comenzar a mostrar quién es Dios aquí en nuestra ciudad de Nogales y para donde Dios nos llame. Te dejo con esto. Dios te bendiga. Recuerde, tú has sido llamado. Si hay fe en ti, la fe tiene que producir un acto, y ese acto tiene que ser movido por amor. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer poder compartir contigo. Hasta luego.